Bueno, después de la mesa que nos ha precedido, realmente esto es un compromiso, esto es una gran responsabilidad, ¿no? Estar a la altura, ¿no? Después de escuchar a Begoña y a Elvira y la gran moderación de Úrsula. Vamos a seguir hablando de mujeres, vamos a seguir hablando de sindicato feminista, de negociación colectiva. Espera que he puesto en marcha esto. Yo la verdad es que una de las cosas que me hace sentir más orgullosa cuando estoy por el mundo haciendo mi actividad como secretaria internacional de Comisiones Obreras es poder decir que Comisiones Obreras es un sindicato feminista. Me encanta, ¿no? Porque entonces la gente pues, se pone muy contenta, nos felicita, pide que les explique, pero ¿cómo lo habéis hecho? Y a mí también lo segundo que me hace también me pone más feliz en este sentido es decir que somos feministas porque lo dicen nuestros estatutos, pero porque lo ejercemos cada día también con nuestra acción sindical, ¿no? No solamente lo pone en un papel, que eso lo aguanta todo, no solamente es un nombre que queda muy bonito, sino que lo ejercemos, ¿no? Lo ejercemos, como digo, en los centros de trabajo cada día con nuestra acción sindical, lo ejercemos también garantizando la paridad en nuestros órganos de dirección, y además es que lo somos no desde el año 2021, cuando en el Congreso se aprobó y se incorporó en los estatutos, sino que lo somos pues desde siempre, ¿no? Y ya lo éramos durante las huelgas en el 62, con Anita Sirgo y muchas otras mujeres obreras, ¿no? A la cabeza. Estábamos hablando durante el café de que en realidad Anita no se sentía o no declaraba ser feminista, pero realmente lo era, y lo era absolutamente, ¿no? Era una mujer sindicalista y feminista, porque su acción sindical era feminista, aunque en esa época tal vez lo de las etiquetas era algo más complicado. Lo venimos demostrando también desde los años 70, cuando incorporamos el feminismo como uno de nuestros principios, ¿no? Uno de los principios de las comisiones obreras, o cuando a partir de 1978 incorporamos el 8 de marzo como día de reivindicación junto con el movimiento feminista, ¿no? Y como digo, aquí lo que vale no es decir que eres, sino trabajar, ¿no? para seguir siéndolo y para reforzar esa idea. Y uno de los elementos que yo creo que es importante y que tal vez, no sé, yo la verdad es que no había reflexionado tanto sobre el asunto, pero esa idea de la negociación colectiva con mirada feminista creo que es fundamental, ¿no? Y además una negociación colectiva que permita que ese deseo, ese trabajo por la igualdad pase de lo que es la norma, de lo que es lo obligatoriamente necesario o de obligado cumplimiento, a ser una realidad en los centros de trabajo, ¿no? Y en esta mesa de ahora vamos a hablar sobre esa negociación feminista y sobre lo que aquí mis compañeras deseen hablar. Pero creo que lo importante es que son tres mujeres que son referentes, yo creo, del feminismo sindical. Son tres secretarias generales. Yo no voy a dar su currículum, no, porque bueno, creo que a dos de ellas las conocéis perfectamente y a la tercera también, porque además es fía de asturianos, con lo cual es yo creo casi una más, ¿no? A mí sí que lo único que me gustaría decir, o lo que sí que querría decir de ellas, es que considero que son tres mujeres muy valientes, porque nadie les ha regalado, nadie les ha facilitado el estar donde están, y porque además también cada día con sus discursos y con su actuación ejercen eso del sindicalismo feminista. Os las presento. Ana, eso tengo que hacerlo, pero Ana García es la secretaria general de Comisiones Obreras del País Valencià. A mi lado
Belén López es la secretaria general de Comisiones Obreras de Cataluña y en el centro Selena Carbonero, secretaria general de la FGTB de Bélgica. Como yo no me toca hoy ser ponente sino moderadora, yo les voy a lanzar, aquí a las compañeras, les voy a lanzar algunas preguntas y ellas libremente deciden si contestan, si no contestan, si las rechazan. Absolutamente, no pasa nada. Lo que nos interesa es escuchar su opinión, ¿no?, sobre todos estos elementos, el feminismo sindical, la negociación colectiva feminista. Pero a mí me surge un poco la duda de que en este mercado de trabajo, donde sigue estando un mercado de trabajo que sigue estando atravesado por desigualdades estructurales, ¿realmente qué pensáis? ¿Hasta qué punto una negociación colectiva en clave feminista puede ayudar, ¿no?, a superar estas brechas, a conseguir, por ejemplo, ¿no?, pues que los complementos salariales o las promociones profesionales sean neutras, no estén marcadas por esos elementos o esos tics masculinos? O, por ejemplo, ¿creéis realmente que la presencia o cómo la presencia de más mujeres en las mesas de negociación puede ayudar, ¿no?, a lograr avanzar en esta negociación colectiva feminista? O cómo se puede abordar desde la perspectiva de género algunos elementos fundamentales, creo, para las mujeres, como es el tiempo de trabajo, como son las jornadas. Y aquí ya, pues, aprovecho, como soy la de internacional, os lanzo ya, y a nivel europeo, si a alguien le apetece, a nivel europeo, a nivel de normativa europea, ¿no? Por ejemplo, la Directiva Europea de Transparencia Retributiva, ¿realmente creéis que va a conseguir las expectativas que persigue, que es, pues, la igualdad salarial? O la Directiva sobre Salarios Mínimos Adecuados también se prevé que tenga un impacto feminista, o sea, sobre las mujeres especialmente. O la Directiva de Conciliación y Corresponsabilidad, ¿no?, cómo eso puede transposicionarse a los convenios colectivos. Y, por último, ya a nivel de la OIT, ¿no?, el convenio 190 contra cualquier tipo de violencia está ya contribuyendo a una negociación colectiva más feminista. Y ya está, estas son mis preguntas. Y luego, cuando acabe, luego pondremos nota, ¿no?, entre todas, a ver si habéis conseguido. No, en serio, libremente, vamos a ver, vamos bien de tiempo, tenemos una horita, si dejamos algún momento para el debate, bien, y bueno, vosotras mismas. Como no nos hemos puesto de acuerdo en el orden, voy a utilizar el horrible método del orden alfabético, y entonces, Ana, por favor, si empiezas. Muchas gracias. Buenos días. Lo primero, agradecer esta invitación a esta magnífica escuela. Gracias a las Comisiones Obreras de Asturias. Un placer estar aquí con vosotras y con vosotros. No sé de cuánto tiempo hablamos. Bueno, de todas formas, tú me dices, como tienes confianza, me dices, Ana, corta. Bueno, es muy complicado, no hay ninguna varita mágica, no nos levantamos un día y ya se ha conseguido todo. Las compañeras en la mesa anterior ya nos han explicado un poco de dónde venimos. ¿Se ha avanzado mucho? Sí. ¿Suficiente? No. Y además, en el ADN de las comisiones obreras es que somos inconformistas por naturaleza, con lo cual no es suficiente. Con alguna de las preguntas que ha lanzado Cristina, que yo te decía anoche, yo de Europa es que nos queda muy lejos. No, no es que nos quede muy lejos. En Europa, en nuestras comunidades autónomas, en el Gobierno de España, en los ayuntamientos se toman decisiones políticas todos los días que nos afectan. Por eso es tan importante que desde Comisiones Obreras podamos intervenir en los espacios públicos, en el diálogo social, en la concertación social, para intentar cambiar ese tipo de políticas. Por lo tanto, son necesarias que se vayan moviendo determinadas directivas a nivel europeo para que luego se vayan aplicando, ¿no?
Yo lo de la pregunta, me voy a centrar en una. La pregunta de si el salario mínimo europeo pues, se podría luego aplicar y que impacte sobre todo en las mujeres, pues que no debería de impactar en las mujeres, porque ya deberíamos tener un trabajo y un recorrido hecho para que no nos afecte directamente a las mujeres. Es porque se ha valorizado el trabajo de las mujeres, se ha valorizado en sectores productivos que están altamente feminizados, por lo tanto, no debería ser necesario que nos afectase ni esa ni cada subida del salario mínimo interprofesional que estamos haciendo, porque ya estaríamos en unas condiciones de igualdad para que no fuera un impacto superior. Por eso que sí, son necesarias mientras no tengamos resueltos el resto de los problemas. Y voy a centrarme un poquito en problemas. Para hablar de negociación colectiva con perspectiva feminista, yo creo que no podemos hablar solamente de una suma de conceptos con la negociación. O sea, no podemos decir, vamos a negociar un convenio colectivo con perspectiva de género. Y luego, ¿en qué acaba el convenio? Como decía el ponente de ayer, pues que hablamos de salarios o reducción de jornada o de algún permiso o algún día o no sé qué. Pues no, entonces eso no es negociación colectiva con perspectiva de género. La negociación colectiva con perspectiva de género son otra serie de cuestiones. Por lo tanto, hay que ir a transformar la raíz patriarcal de lo que ha venido siendo el derecho del trabajo y la negociación colectiva. Porque se ha pensado históricamente, cuando se hablaba de negociación colectiva, en que estaba destinada pues, al hombre que está en la fábrica y que tiene una retaguardia cuidadora en su casa. Eso es históricamente como se ha pensado la negociación colectiva. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa perspectiva o solamente estaremos hablando de lenguaje, incluimos el lenguaje inclusivo, pero materialmente no estaremos haciendo ninguna mejora. Y yo creo que lo que venimos diciendo, que tenemos que atajar el conflicto capital-trabajo, no lo podemos disociar de lo que es el conflicto capital-vida. Y cuando hablamos capital-vida estamos hablando de toda esa fase o de ese rol que nos han asignado a las mujeres del rol cuidador. Las mujeres no nacemos sabiendo cuidar. Por eso he dicho sabiendo, porque es que a cuidar se aprende. Las mujeres no tienen mejores condiciones para cambiar pañales. Si a cambiar pañales, todo el que tenga 2 manos lo puede hacer. O a atender a una persona mayor. Por lo tanto, claro, probablemente, como decía Elvira, desde Eva, nos vienen asignando este rol. No, se puede cambiar. Yo, si fuera hombre, yo estaría completamente enfadado por haberos coartado la posibilidad de disfrutar de cuidar. Porque os han puesto el rol de proveedor. Hay que trabajar, tal, para llevar las cosas, la comida y no sé cuántos, tal. Es decir, yo como hombre estaría enfadado también de meterme la presión esa de y como me quedé sin trabajo, no sé cuántos, etcétera. Por lo tanto, creo que esa como previa. Y luego, a nivel del mercado laboral, pues es que tenemos todavía un montón de problemas. La brecha salarial, ahora ya no, hemos avanzado. Ahora la brecha salarial ya no va por la categoría del convenio colectivo, que han habido convenios colectivos en la historia donde a igual trabajo, desigual salario. Eso ha cambiado, pero claro, como decía Cristina, se va por la vía de los complementos, de disponibilidad, de estar ahí a disposición, de poder formarse, de poder viajar. Claro, ¿cómo lo vamos a hacer nosotras si tenemos que cuidar? Por lo tanto, están fomentando continuamente esa separación de roles, ¿no? Por lo tanto, tenemos un montón de cuestiones que poder mejorar. Por eso es importante que cuando hablamos de la negociación colectiva con perspectiva de género es que le apliquemos esas herramientas de valorar los puestos de trabajo y que no valga más la fuerza física que el manejo y cuando digo manejo, con todos los respetos del mundo, de personas dependientes. ¿Pero por qué va a valer menos? ¿Vale? Capital vida. Entonces tenemos que revalorizar y eso se puede hacer en la vía de los convenios colectivos. El tema de la parcialidad, los contratos a tiempo parcial,
porcentajes brutales de que es involuntario, es decir, a las mujeres se les ofrece normalmente un contrato a tiempo parcial. ¿Por qué? Porque vas a tener que cuidar. Y antes de que te vayas de permisos y de cosas de estas, pues ya te doy el trabajo a tiempo parcial. Hay que poner determinados incentivos para que esto se equipare y sea igual, que no tengamos que ser, bueno, romper lo que decimos ese rol de género. Y por la vía también de los planes de igualdad. Los planes de igualdad no se pueden convertir en un mero trámite, como a veces se convierten las evaluaciones de riesgos en los centros de trabajo. Debe ser una herramienta para llevar la igualdad a los centros de trabajo de forma real. En País Valencià se han hecho 1.300. ¿Es mucho o es poco? Para mí es poco. Porque además muchos nos han llamado solamente porque la empresa va a optar a no sé qué subvención y necesita el plan de igualdad. Y ya nos ves ahí corriendo las comisiones obreras para, oye, es que esto no puede ser un mero trámite. Insisto, ahí tienen que, aparte de los análisis que se hagan en el plan de igualdad, luego poner encima de la mesa toda una serie de cuestiones para que esa igualdad sea real. Por lo tanto, creo que lo primero en la negociación colectiva que hay que hacer, con todos estos ejemplos que estoy planteando, es reconceptualizar la negociación colectiva desde el feminismo. Y sí, Cristina, las comisiones negociadoras deberían de ser pues mixtas o… Aparte de que los compañeros que van a negociar los convenios colectivos estén formados y tal, porque todo el mundo necesitamos formación, pero deberían de estar conformadas también por compañeras que puedan aportar esa perspectiva, que además es una perspectiva desde la vivencia que tenemos todas las mujeres desde que nacemos. Porque la desigualdad nos viene desde que nacemos. ¿Hacia dónde se nos dirige para formarnos? Es que como tenéis una sensibilidad, es que como podéis hacer dos cosas a la vez, es que como tenéis el calendario de los niños, de los médicos y no sé qué en la cabeza, mentira todo. Son mitos. Ni tenemos el calendario de los médicos de los niños en la cabeza, ni podemos hacer dos cosas a la vez. Nadie puede hacer dos cosas a la vez. Las harás mal las dos, eso sí, lo podrás intentar, pero nadie es nadie, ni hombres ni mujeres. Entonces, rompamos también a veces ese tipo de mitos. Por lo tanto, en la negociación colectiva hay que redefinir un poquito, como decía, todos los instrumentos que podamos tener al alcance para poder hacerlo. Redefinir también el conflicto. El conflicto laboral en su extremo, que serían las huelgas, también ha tenido desigualdades. Es decir, en los medios de comunicación salen las huelgas de que se cortan las calles, sobre todo, verdad que veo al compañero de la industria, las fábricas, ¿no? Los grandes… Y hasta que alguna no toma una dimensión de un carácter un poco más social, como por ejemplo, hablo del País Valencià, la huelga de educación en el País Valencià, con huelga indefinida durante 5 semanas, pues bueno, pues no, los primeros días pues que no, esto no salía en ningún sitio, pero ha tomado una dimensión social. ¿Qué pasa en las huelgas de sectores productivos altamente feminizados? Pues claro, varias cosas. La primera, claro, en el ámbito de los cuidados, hombre, pero ¿cómo vais a dejar de atender a las personas mayores o a los niños? Sois inhumanas. O sea, te hacen el cargo de conciencia. Y luego, por no decir lo que hace la Administración, entre el 80 y el 100% de servicios mínimos que te impide realmente ejercer un derecho fundamental al artículo 28 de la Constitución. La empresa a la que vengo tuvo durante 2 años esos servicios públicos que están privatizados, con gestión privada, el 112, 100% sistemáticamente cada vez que queríamos hacer huelga. Entonces no te dejan. Claro, es que es el 112, es que la vida de la gente depende de la gente que contesta el teléfono del 112. Hombre, ya, pero tendré derecho a reivindicar un convenio colectivo justo, ¿no? Por ejemplo. ¿Ganábamos todos los recursos? Sí, pero ya había pasado la huelga. Entonces, hay también diferencias en cómo se ve y cómo se traslada el conflicto. Por lo tanto, las comisiones obreras tenemos que hacer también mucha pedagogía interna y externa de cómo enfocamos los conflictos laborales para llegar a esa igualdad real y efectiva. En el País Valencià tenemos también diversas diferencias.
Os voy a poner algún ejemplo de sectores productivos. El hortofrutícola y almacenes de naranja. En Valencia hay mucho, es un sector potente. Bueno, me sale en Valencia, he recogido. Los recogedores de naranja tienen categorías superiores de salario. Y las mujeres que están con sus movimientos repetitivos, estáticos, en el manipulado y el encajado, que también es duro, ¿eh? También es duro. No estás en los bancales, pero estás con las cajas de las naranjas y tal. Pues categorías inferiores, salarios inferiores. Tenemos que avanzar en el tema para que las categorías se puedan equiparar. O, por ejemplo, en el sector del calzado y del textil. Tenemos una comarca en la provincia de Alicante también, bueno, muy elevada, con mucha gente. La mayoría son mujeres, pues tampoco tienen categorías muy altas. Y además, no quiero ni contaros la economía sumergida que hay ahí y todo lo que han sufrido y siguen sufriendo en materia de salud laboral. La salud laboral también tiene desigualdades de género, ¿eh? No se mide igual el trabajo en una industria química dependiente de la cerámica de Castellón que las aparadoras del calzado en la provincia de Alicante cuando están respirando colas, tintes, no sé cuántos, del calzado. Por lo tanto, ahí también tenemos un trabajazo que hacer. O, por ejemplo, en el sector del turismo, hostelería, camareras de piso, etcétera. Ahí además entran fenómenos de bueno, pues vamos a externalizar la limpieza de las habitaciones. A mí que me cuenten si un hotel externaliza la limpieza de las habitaciones, y eso no es una actividad necesaria en un hotel, porque ¿quién va a entrar en un hotel con la habitación guarra? Nadie. Por lo tanto, bueno, están habiendo ahí. Claro, ¿qué ocurre? Que son trabajos, iba a decir altamente feminizados, no, es que son mujeres las que limpian. ¿Por qué? Hemos nacido sabiendo limpiar, ¿a qué no, verdad? Que eso se aprende también. Entonces, tenemos que revalorizar ese tipo de trabajos que son necesarios. Insisto, nadie iría ni a un bar, una cafetería, un restaurante o un hotel que esté guarro. Porque lo limpien las mujeres porque se nos ha asignado ese rol, como el de los cuidados, no significa que tengan que cobrar menos. ¿De qué estamos hablando? O también, que lo ha comentado Begoña, las contratas públicas, limpieza de edificios y locales, servicio de ayuda a domicilio, que son además servicios públicos privatizados, y ahí tenemos un problemón. Yo sé que comisiones estamos en ello, ¿no? Estamos, porque a mí, o que me cambie la ley de contratos públicos, porque no puede ser que, bueno, me voy a la previa, servicios públicos, solo públicos, pero mientras tanto, lo que esté privatizado, pues hombre, lo que no puede ser es que vayan a la baja, a competir las empresas a la baja. Competir a la baja es menos salario para las trabajadoras, porque si no, ¿de dónde van a sacar el beneficio las empresas? Que las empresas están para sacar beneficio. La sacan de los trabajadores y de las trabajadoras. Y luego tendremos que seguir apretando a este gobierno, que es la segunda vez que se compromete en la subida del salario mínimo interprofesional, en regular que los complementos no se absorban y se compensen cada subida del salario mínimo interprofesional, y todavía la están peinando por ahí, circulando el documento, me decían el otro día, por los despachos de las Cortes. Hombre, es que no puede ser que el gobierno precarice a las trabajadoras, digo a las trabajadoras porque son sectores altamente feminizados. La limpieza de todos los edificios públicos de este país, que son un montón, la mayoría son mujeres. Entonces, en País Valencià tenemos bueno, pues muchos retos en materia de negociación colectiva. Es cierto que se ha ido mejorando, hay toda una serie de medidas que se han puesto encima de la mesa para mejorar. Normativa, no me voy a detener, toda la normativa y todos los reales decretos que se han ido aprobando, las subidas del salario mínimo interprofesional, como decía, han beneficiado mayoritariamente a las mujeres porque somos las que estamos más precarias. Entonces hay que mejorar y cambiar esa precariedad para que el salario mínimo interprofesional, que está subiendo y que nos beneficia, nos ayuda
mejor dicho, a tirar de los salarios más bajos de los convenios colectivos para arriba, pero tenemos que ir a la raíz de esa precariedad, o la reforma laboral o la propuesta que tenemos encima de la mesa del sexto ANC. Pero nos compete, sabemos lo complicado que es negociar un convenio colectivo, en función también del sector, y que donde tengamos más fuerza, más podemos conseguir. Eso está claro, ¿no? Pero, bueno, hay que intentar poner encima de la mesa de la negociación colectiva más elementos, más allá de los normalmente que se suelen poner, que son importantes, por supuesto, pero tenemos que realmente todos esos mecanismos para evitar la desigualdad salarial dentro de la empresa por la vía de los complementos, o la flexibilidad horaria, o las reducciones de jornada, que no vayan solo enfocadas apuntando directamente a las mujeres por ese rol que tenemos asignado. Entonces hay que intentar forzar a que sea 50-50 igualmente, o sea, obligatoriamente. Es decir, que los hombres se tengan que coger los permisos, insisto, para eso que os han coartado durante toda la vida de poder disfrutar de vuestros pequeños, mayores o que sea. Bueno, aquí voy a hacer un inciso. Es que esto me revela mucho. Es decir, que tenemos que cuidar a los hijos, a los padres y a los suegros. Perdona. O sea, vamos a ver. Que a mí me ha parido solo una, ¿eh? No. Entonces, claro, le doy un tono, no tiene gracia, ¿eh? Le doy un tono así, pero oye, esos abusos hay que cambiarlos, hay que darle la vuelta y tenemos que intentar pasar de las palabras a los hechos. Están muy bien las palabras y te abren camino. La igualdad, la corresponsabilidad, pero yo ya estoy un poco cansada de escuchar en atriles lo de la igualdad y la corresponsabilidad, pero es que eso no se dice, eso se practica. Quizás quien menos hable de esas cosas es quien más la practica, porque lo ha normalizado, porque tal. Entonces, bueno, creo que hay que pasar de las palabras a los hechos. Y lo del ANC, pues hay que intentar en esa propuesta, en su amplitud de apartados, intentar llevarlo a los convenios colectivos, dentro de, insisto, las posibilidades que tengamos en cada negociación colectiva. No tiene visos de que la COE quiera pactar esto, da igual, es nuestra propuesta. Y como tal, intentaremos llevarlas a los convenios colectivos, a todos los que podamos. Y luego, bueno, yo creo que aunque no esté dentro, ahí ya voy a ser telegráfica, aunque no está dentro de porque solo vas a hacer esta pregunta, ¿no? Sí, vale, pues entonces voy a dar alguna cosilla antes de acabar. Creo que es importante, como también decía Cristina cuando nos ha presentado, que las mujeres de comisiones obreras ocupemos puestos de responsabilidad. Y nos tenemos que quitar también de esa educación que hemos recibido a lo largo de los años y de este pudor y de estas cosas, de ese síndrome que llamamos de la impostora, ¿no? Yo me hace mucha gracia cuando le dices a alguna mujer del sindicato: oye, tú deberías de asumir la Secretaría General de tu sección sindical. No, es que yo no estoy preparada. ¿Cómo que no estás preparada? Si llevas 20 años de sindicalista, ¿vale? ¿Cómo que no estás? Bueno, yo no he visto ni oído a ningún hombre nunca, compañero, que diga que no está preparado, porque han nacido preparados para eso, y nosotras hemos nacido preparadas para cuidar. Pues no, ni hemos nacido preparadas para cuidar, ni los compañeros han nacido preparados para dirigir un sindicato, una sección sindical o lo que sea. Por lo tanto, tenemos que animar a nuestras compañeras para seguir asumiendo el reto tan interesante, tan importante, tan gratificante de dirigir una organización o dirigir una sección sindical o una federación o lo que sea. Necesitamos, primero, ser referentes y tener referentes. Hoy hemos tenido 2 mujeres referentes, pero si preguntamos, está todo inventado. En la escuela nos hablan de científicos, nos hablan de escritores. ¿Y las mujeres? Es que las hay. Nos hablan de pintores. O vemos que no hay ninguna mujer en ninguno de estos cuadros. ¿Se ha avanzado? Sí. A ver, no hay ni una mujer. ¿Se ha avanzado? Sí.
Ya tenemos rectoras en universidades, también. Pero, bueno, hay que seguir. Por lo tanto, son importantes tener referentes. Y son importantes los cambios que, como decía Cristina, que también hemos hecho internamente. No solo somos más mujeres secretarias generales, sino que también ha habido un cambio en los últimos congresos donde hay muchas mujeres que son secretarias de organización. Eso tan apasionante que es dedicarse a lo interno del sindicato. Y hay muchas mujeres que se están dedicando a ser secretarias de organización y lo están haciendo muy bien, porque también pueden hacerlo, porque todas podemos. Por lo tanto, creo que hay que avanzar. Y tenemos que seguir trabajando mucho para eliminar esos techos de cristal, esos suelos pegajosos. Y anoche se lo comentaba, no me acuerdo a qué compañera, que ya he buscado el término, ese precipicio de cristal, que es que se promueven a mujeres a liderazgos en situaciones de crisis donde hay una alta probabilidad de fracaso. Así que, compañeras y compañeros, eso, mal. Como cuando le decíamos a los niños pequeños, caca. No. Eso no lo podemos, las mujeres y los hombres de comisiones obreras, aceptarlo. Y tenemos que rebelarnos y tenemos que trabajar para que eso no pase ni dentro ni fuera. Y al final, y con esto sí que yo termino, creo que es una cuestión, la igualdad real y efectiva en comisiones y en el mercado laboral y en la sociedad en general, es una cuestión de derechos humanos. Por lo tanto, tenemos que aplicarnos para que en el mercado laboral, en el espacio público ese que se nos ha vetado toda la vida, cuando digo el espacio público me refiero al político, pero también me refiero al sindical, tenemos que ocupar esos espacios. Y yo quería terminar con ese llamamiento a que compañeras y compañeros no podemos hacerlo de forma individual. Uno de los principios de las comisiones obreras es nuestra solidaridad interna y externa. Por lo tanto, a por la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, muy aplicada en las respuestas. Le paso la palabra a Belén a continuación y dejaremos a que cierre Selena, que es la invitada internacional. Belén, cuando quieras. Bueno, buenos días a todos y a todas. Yo, como soy un poco osada, quería hacer una salutación en asturiano, también por defensa de las lenguas. Yo vengo de Cataluña y creo que la defensa y la pluralidad de las lenguas también es muy, muy importante. Pues, por tanto, güey, y un honor estar aquí en Asturias. Tierra de lucha obrera, memoria antifraquista y dignidad de clase. Y quiero agradecer a los organizadores de la escuela, Comisiones Obreras de Asturias, que nos hayan invitado a esta escuela de verano laboralista Anita Sirgo Suárez. Nosotras en la CON nos hemos obligado a decir siempre, no es para enmendarte, el segundo apellido, porque invisibilizar la trayectoria genealógica de las mujeres es una forma de violencia. Por tanto, invito a que siempre se pongan los dos apellidos y el apellido de la madre. Por tanto, Anita Sirgo Suárez. Y mirar, respondiendo un poco a las preguntas que nos hacía Cristina, ¿no? El feminismo sindical yo creo que no es un añadido más, ¿no? Y la negociación colectiva con perspectiva feminista es introducir esta mirada violeta absolutamente la negociación de todas las condiciones de trabajo, ¿vale? Nosotros hemos, desde ya hace un tiempo, tenemos un comité de mujeres, que es un órgano que tenemos en la CON, donde nos reunimos las mujeres del Consell Nacional y otras de las secciones sindicales, bueno, los cuadros, ¿no?, más potentes de la organización, y hacemos un debate sobre cómo queremos aportar nuestros problemas como mujeres y cómo queremos que el sindicato los asuma desde lo nuclear de su acción sindical. Entonces, para hacer esto, ¿no?, que ya llevamos tiempo haciendo propuestas, debatiendo, es verdad que lo que sale de ese órgano no es de obligado cumplimiento al sindicato, pero sí que se lleva a los órganos de dirección y allí pues hace el debate y se aprueba o no en función de, bueno, pues de la situación en la que nos encontremos.
Nosotras hemos tomado la decisión o hemos empezado a trabajar unos criterios de negociación colectiva para este mandato. Unos criterios de negociación colectiva que afectan a la negociación colectiva de todos los convenios colectivos que negociamos en Cataluña y de todas las organizaciones. Se han hecho una serie de 60 reuniones más o menos donde ha habido unos debates bien, calentitos, encendidos. No ha habido allí un consenso. Se ha hecho un debate importante de qué cosas son prioritarias para nosotros en la negociación colectiva. Y una de las cosas que hemos situado como prioritaria es la lucha contra la desigualdad de hombres y mujeres en el mercado de trabajo. Por tanto, respondiendo a la primera pregunta que tú nos hacías, la negociación colectiva es la herramienta prioritaria para luchar contra las desigualdades que se producen en el mercado de trabajo. Porque si las desigualdades se dan en el ámbito de la empresa, el lugar para solventarlas es la negociación colectiva y los convenios colectivos. Por tanto, nosotros hemos hecho estos criterios de negociación colectiva donde la primera idea básica que situamos, que yo creo que es importantísima, es que hay que negociar con datos. Debemos saber cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada sector, en qué grupos profesionales, con qué tipo de contrato, con qué jornada, con qué salarios. Tenemos que desagregar todos los datos por sexo, porque si no hacemos eso, la igualdad se queda la mayoría de veces en intuiciones. Estos sectores están feminizados, estas categorías están feminizadas, los contratos de aquí, tenemos que bajarlo al terreno. Estos datos no los dan mayoritariamente las administraciones, no te dan los datos desagregados por sexo en la negociación colectiva. De hecho, nosotros hacemos balances anuales de la negociación colectiva para ver el impacto que ha tenido nuestra negociación en estos términos, en muchos términos, pero precisamente en los términos de lucha contra la desigualdad de hombres y mujeres. Desde que nosotros nos hemos declarado sindicato feminista y, por tanto, esto, como decía Cristina, no es una declaración de intenciones, sino que conlleva una praxis de cómo situamos en la centralidad de nuestra negociación la lucha contra la desigualdad, nosotros hemos comenzado a analizar a mano, porque no te dan los datos la Administración, en este caso el Departamento de Trabajo de la Generalitat, cuál es la afectación de lo que negociamos en Cataluña desagregado por sexos. Y en el 2025 nosotros tenemos, esto lo hemos tenido que hacer nosotros así, porque no de esto, y bueno, ahora vamos a intentar hacer un programa de inteligencia artificial para tenerlo más fácil, ¿no? Pero en nuestro balance de negociación colectiva del 2005, los incrementos salariales medios para los hombres han sido del 3,66% y para las mujeres del 4,14%. Y el dato más potente es que en los convenios en los que hemos firmado incrementos salariales superiores al 5%, el 63% de las personas beneficiarias son mujeres, son trabajadoras. Esto es con la idea y con la intención clara y precisa que nosotros tenemos que poner la fuerza de la reivindicación y de la lucha sindical en aquellos sectores más feminizados y más precarios. Y nosotros tenemos que hacerlo esto dirigido y con datos, porque si no al final solo son declaraciones de intenciones. Negociación colectiva con perspectiva de género, sí, hay que llevarlo a las mesas, ya me parece muy bien, pero yo quiero saber, en las mesas de negociación, ¿qué has llevado? ¿Qué incrementos? ¿De qué manera? ¿Qué medidas? Etcétera, etcétera. Vamos a hacer un balance anual y en función de este balance veremos si aquello que estamos nosotros situando en las mesas de negociación está teniendo el recorrido. Primero si lo estamos situando, porque aquí también hay que decirlo, que en las secretarias generales lo podemos tener muy claro y luego en las mesas de negociación a lo mejor se te cae la mitad de las propuestas. ¿Lo estamos situando en las mesas o no? Si lo estamos situando, ¿qué estamos conquistando, qué no? ¿Y qué recorrido e impacto está teniendo la transformación de la vida de las mujeres trabajadoras? Por tanto, la primera premisa es siempre negociar con datos y hacer el análisis del impacto con datos. Aparte de eso, ¿cuáles son los ejes que nosotros hemos estructurado en estos convenios, en estos criterios de negociación colectiva, que son criterios de mandato, es decir, hasta el próximo Congreso, hasta el 2029, que evaluaremos anualmente para tener que ir adaptando si vemos que hay alguna dificultad? Y como os decía, son convenios que son fruto del consenso de un debate muy amplio de toda la organización, es decir, de todas las federaciones y todos los territorios. En Cataluña hemos llegado a la conclusión que vamos a priorizar estas luchas, estas líneas de actuación en la negociación colectiva y que luego se adaptarán evidentemente a cada sector en función de las especificidades de cada sector. Pero ¿cuáles son los ejes prioritarios de estos criterios? Uno, como no puede ser de otra manera, salario y complementos salariales. Yo pienso que subir los salarios es en sí mismo una gran política feminista. Las mujeres estamos situadas en los percentiles medios bajos de la estructura salarial.
Por tanto, luchar para incrementar los salarios bajos por encima de los otros y focalizarnos en esos salarios bajos, eso es una política feminista. Porque al final nosotros como sindicalistas, nuestra manera de luchar contra la desigualdad es mejorar las condiciones materiales de las mujeres. Eso es la condición de posibilidad para hacer todo lo otro. Y una de las condiciones de posibilidad, no la única, es incrementar salarios. Por tanto, para nosotros es imprescindible incrementar los salarios más bajos. Por tanto, como os decía, focalizar nuestra acción sindical en aquellos sectores que tenemos detectados que mayoritariamente trabajan las mujeres en condiciones muy precarias. Que también os digo, son sectores más difíciles de organizar por la propia precariedad. Y de ahí la razón también que que ayer, ¿no?, se salió la rueda de prensa de nuestro secretario general y el de la UGT anunciando el Fondo Confederal de Solidaridad para las movilizaciones, porque la idea es poder sostener estos conflictos en sectores muy precarizados donde perder un día de salario sí que nos va a llegar final de mes o no, sí que nos viene de ahí. Por tanto, ese Fondo de Solidaridad tiene una clara visión feminista también. Tiene una clara visión feminista, es cómo vamos a sostener el conflicto en aquellos sectores que son precarios, mayoritariamente protagonizados por mujeres y que, por tanto, necesitamos poder mantener el conflicto, ¿vale? Ahí hemos situado nosotros, aparte de sectores prioritarios donde tenemos que hacer más acción sindical, destinar más recursos y poner la solidaridad de nuestro sindicato al servicio de esos sectores, porque por ellos solos les cuesta mucho funcionar, eso se llama ser un sindicato de clase, a la práctica, la declaración de sindicato de clase a la práctica es eso, es sectores que estamos mejor y mejor organizados, cedemos parte de nuestro tiempo, nuestro dinero, y nuestro pensamiento, y nuestra capacidad organizativa a sectores más precarios para impulsarlos. Aparte de eso, nosotros hemos situado un salario mínimo de convenio en Cataluña. Y hemos dicho, no vamos a negociar ningún convenio que esté por debajo de un salario que sean 1.500 euros mensuales o 18.000 euros anuales brutos con el horizonte de llegar a los 20.000. ¿Vale? Esto es lo que nos hemos marcado. Esto es una cifra que nosotros no es que nos la hayamos inventado, es una cifra que nosotros ya hemos trabajado en un espacio del diálogo social que, bueno, es el Consejo Económico y de Trabajo de Cataluña. Y allí, con las patronales y la UGT y la Administración, ya hemos trabajado una propuesta de este salario mínimo de convenio. Pero bueno, como decían aquí también mis compañeras, el salario base no es el único frente. De hecho, los complementos salariales explican 4 de cada 10 euros de la brecha salarial y en algunos territorios casi la mitad de la desigualdad, ¿no? Por tanto, históricamente vemos que se han retribuido muy generosamente, se han retribuido mayoritariamente, tampoco voy a decirlo así, condiciones que se consideraban masculinizadas como el esfuerzo físico, la nocturnidad, etcétera, etcétera, mientras que aquellos atributos considerados o feminizados han sido ignorados, ¿no? Y por tanto debemos analizar y exigir que se paguen complementos por atención al público, cuidado de dependientes, precisión, calidad en el trabajo o resolución de conflictos. Mirad, yo estuve negociando un plan de igualdad de un ayuntamiento de mi provincia, de Girona, y cuando estaba negociando con el ayuntamiento, ellos, la policía local, pues bueno, complemento de peligrosidad, de no sé qué, no sé cuánto, y tenían las trabajadoras del 0 a 3 de la llar d'infants, ¿cómo se llama? La guardería, no, guardería no se llama, la escuela infantil, las tenían trabajando con unas ratios de niño brutales, que tenían el patio, que tenían que cruzar la carretera para ir al patio, con los niños a cuestas, con el peligro que eso suponía, y decían que bueno, que claro, que a ver, que no podías comparar el trabajo de la policía local, por Dios, con lo peligrosa que es. Entonces yo dije, la importancia de los datos. Vamos a ver cuántas bajas hay por problemas osteomusculares de estas señoras y de estos. Vamos a ver a nivel social, ¿qué opina la gente de que estas compañeras tengan que coger a los niños, atravesar la carretera cada día para llevarlos al patio y volverlos a atravesar, y los policías tal? Vamos a ver la jornada de unos y la jornada de otra en cómputo anual. Claro, los datos fueron aplastantes, con lo cual el complemento que negociamos para las trabajadoras de la escuela infantil reflejaba esta complejidad, reflejaba esta responsabilidad y reflejaba esto. Pues esto es negociar complementos con perspectiva feminista, y esto es lo que tenemos que empezar a situar también, y darles un valor económico, Por lo tanto, esta es otra.
El otro eje que situamos en nuestros criterios de negociación colectiva con perspectiva feminista, clasificación profesional y valoración del trabajo, que es lo que os estaba explicando ahora. Tenemos una herramienta consensuada, la herramienta de valoración de puestos de trabajo, que integra esta perspectiva de género, ¿no? Y entonces tenemos que intentar situar esto, la idea esta tan antigua de igual trabajo, ¿no? Exacto, trabajo de igual valor, igual salario. Entonces, el tema del valor es lo que tenemos que situar de una manera importante también en la negociación colectiva. El otro eje es el tiempo de trabajo y la lucha contra la parcialidad. Yo creo que esto tampoco descubro nada nuevo aquí cuando digo que el trabajo a tiempo parcial involuntario afecta abrumadoramente a las mujeres y es una de las principales causas de brecha salarial, de pobreza, de brecha en las pensiones, de brecha absolutamente en toda la vida laboral de las mujeres, tanto cuando están activas como después cuando pasan a la jubilación, por sus carreras de cotización. Por tanto, aquí tenemos que hacer una apuesta decidida por convertir contratos parciales en jornadas completas, porque la mayoría de las empresas que tienen contratos a jornada parcial, tienen 10 contratos a jornada parcial que podían tener contratos a jornada entera. Es un mecanismo de flexibilidad que ellos tienen y que, por tanto, es un abuso lo que se está haciendo. Por tanto, hay que regular las horas complementarias y hay que ponerse en serio con esto. Y tienen que ser las personas trabajadoras que decidan cómo se compensan el retorno de esas horas complementarias. Y aquí el tema del registro horario es imprescindible, que a mí me parece muy bien que nuestros secretarios generales han dicho o esto se arregla o nos plantamos y no negociamos nada más, porque se ha acabado. Porque el tema del registro horario es fundamental, porque el tema del tiempo de trabajo es imprescindible en el mundo en el que estamos, pero especialmente para las mujeres, porque si el tiempo es continuo para todo el mundo, para las mujeres ya, con las dobles y triples jornadas que tenemos, no os cuento. Por tanto, aquí en el tiempo de trabajo, yo creo que por una parte hay el tema de la parcialidad y el otro es el tema de la reducción de jornada. El tema de la reducción de jornada es una medida de gran calado feminista. Y yo, cuando estábamos con el debate, las movilizaciones y las reivindicaciones, yo no me cansaba de decirlo. Es la condición de posibilidad para que podamos tener un mejor reparto de los cuidados, que es el gran factor de desigualdad que tenemos en nuestra sociedad, que después hablaré de este tema. Es el gran factor de desigualdad que tenemos en estos momentos en nuestra sociedad, el reparto de los cuidados. Y es el motivo por el cual las mujeres no llegaremos nunca a conseguir la igualdad real si no hacemos un reparto equitativo de los cuidados. Es así, punto pelota. Es que más claro yo no lo voy a decir. Ya, mi experiencia personal, mi experiencia sindical, las lecturas que he hecho feministas, todo me llevan a la conclusión de que donde está realmente el eje del conflicto en estos momentos es en los cuidados. Y lo estamos sacando de todas las agendas y de todas las reivindicaciones, sinceramente. Y yo creo que lo tenemos que situar con toda la crudeza de lo que significan los cuidados. No solo para el derecho de las personas a ser cuidadas, obviamente que esta es otra, pero en una clave de emancipación femenina y feminista, el tema de los cuidados es clave. Por tanto, la reducción del tiempo de trabajo es una condición de posibilidad para repartir mejor los cuidados. ¿Es la única? No, pero es condición de posibilidad. ¿Será una cosa inmediata? No, o sea, me refiero, ¿vamos a reducir la jornada y se van a repartir mejor cuidados? No, pero es una condición de posibilidad. Para que haya mayor corresponsabilidad social, que yo también digo. La corresponsabilidad no puede ser solo entre hombres y mujeres, que también. La corresponsabilidad tiene que ser social y tiene que estar repartida entre hombres y mujeres con mayores cotas de equidad. Pero tiene que participar el Estado, porque nosotros queremos que esos servicios sean desde el ámbito público y de un estado de bienestar fuerte, no queremos una cosa privada, obviamente. Queremos que sea el Estado el que garantice desde los servicios públicos el derecho a ser cuidado, pero aquí las empresas también tienen que pagar su parte alícuota, porque parece que se salen de la ecuación las empresas. Las empresas a mí me dicen, bueno, a mí y al sindicato nos dicen, yo contrato a los trabajadores a la puerta de la empresa. Me es igual cómo llegan, el transporte público. Me es igual dónde viven, la vivienda. Me es igual si vienen cuidados o no vienen cuidados. ¿Por qué? Porque ellos externalizan absolutamente los costes de su actividad. En las mujeres, con los cuidados, gratis, sin poner un duro. En las administraciones públicas, con los impuestos que mayoritariamente pagamos, las rentas del trabajo, con la vivienda, el transporte, el sistema público de educación y el sistema público de sanidad, porque encima dicen que pagamos muchos impuestos y que es un infierno fiscal para ellos y que no tienen una fiscalidad competitiva. Por tanto, las empresas tienen que pagar su parte alícuota en esta corresponsabilidad social. ¿Eso qué significa? Menos horas de trabajo, más permisos
más permisos retribuidos y una mejor organización del tiempo de trabajo. Y esto hay que reivindicarlo en clave feminista y en clave de sociedades más justas. Por tanto, el tiempo de trabajo, en cuanto a la reducción de jornada, en cuanto a la parcialidad, y hay muchísimas otras cosas, potenciar jornada continuada, jornadas intensivas, flexibilidad, bueno, hay muchísimas fórmulas para poder mejorar la corresponsabilidad, que no conciliación, la corresponsabilidad en estos casos, ¿no? Permisos o licencias siempre remuneradas, aquí también lo hemos visto, el sindicato también ha hecho una evolución de cualquier permiso o licencia, aunque no fuera remunerada, parecía que era positivo porque nos permitía conciliar a las mujeres. Esto nosotros ya no queremos negociar ni un solo permiso que no sea retribuido. Esto también es una medida que nosotros hemos puesto en estos criterios de negociación colectiva. Todos los permisos tienen que ser retribuidos, porque si no, solo los cogen las mujeres. Y lo que estamos haciendo es perpetuar un sistema que obliga a las mujeres a tener una doble jornada y a los cuidados. El otro eje y el último eje es el tema salud laboral y violencias machistas, ¿no? Yo creo que durante décadas la prevención de riesgos se ha diseñado tomando como medida el cuerpo y la trayectoria masculina, y tenemos que incorporar el feminismo. Aquí significa evaluar los riesgos químicos, ergonómicos y psicosociales, considerando la exposición diferente por sexos, porque biológicamente nuestra exposición es diferente por la diferencia sexual, la doble presencia, que nosotros sufrimos y los hombres no, y por el embarazo y la lactancia, que nosotros sufrimos y los hombres no. Y después, pues los convenios tienen que ser un escudo frente a la violencia, y por tanto también obligatorio negociar mejoras para las víctimas de violencia de género, protocolos contra el acoso sexual, el acoso por razón de sexo y el ciberacoso digital, que esto no lo teníamos incluido en nuestros protocolos, y es momento de comenzar a introducir en nuestros protocolos el ciberacoso sexual, que también comienza a ser un temazo, ¿no? Y para todo esto nosotros proponemos la figura del delegado o delegada de igualdad, que esta figura no es perceptiva por ley, pero que se puede introducir en la negociación colectiva y en los convenios colectivos. Por tanto, si todos los diagnósticos que hacemos de todos los planes de igualdad nos dicen que en todas las empresas hay desigualdad, pues que haya un delegado o delegada de igualdad, pensamos que es imprescindible para intentar revertir la situación, ¿no? Y que no se quede solo pues, en propuestas. Y finalmente, nosotros estamos situando, y esto para nosotros ya fue un tema en nuestro plan de acción del anterior Congreso, un tema nuclear, que es desarrollar un sistema nacional de cuidados, como os decía, ¿no? Que garantice el derecho a ser cuidado desde una dimensión colectiva y pública, y, como os decía, para nosotras es la condición de posibilidad para avanzar en la igualdad real. Y eso también pasa por dignificar las profesiones vinculadas a los cuidados, que, como ha explicado Begoña, no me voy a repetir, lo ha explicado súper bien, pues bueno, son profesiones que en estos momentos están absolutamente feminizadas y precarizadas. En Cataluña, con esta idea, hemos firmado, no hace mucho, un acuerdo entre patronales, sindicatos y la Generalitat para destinar 500 millones de euros a la equiparación salarial de las trabajadoras de los servicios sociales, de los sectores de estos que están externalizados, con los públicos. Porque al final, claro, están trabajadores desde el ámbito público con unas condiciones, los otros haciendo el mismo trabajo en el mismo sitio con una licitación o un concierto con la mitad y unas condiciones pésimas. Entonces, hemos hecho un acuerdo para hacer esta equiparación salarial y el compromiso de negociar un acuerdo marco para los 14 convenios que hay, situarlos en este acuerdo marco que equipare condiciones laborales también, aparte de las salariales. De hecho, hoy en Cataluña hay huelga del convenio de acción social, porque las patronales han firmado esto, pero luego dicen, ya lo sabéis, de traer y que te viene, no, pues ya, les hemos convocado la primera huelga del convenio de acción social por esto. Y tenemos una oportunidad ahora, con este anuncio de la dependencia de 2.000 millones y para el año que viene 4.000, para hacer una estrategia de acción sindical en todas las comunidades autónomas para que este dinero condicionara a las comunidades autónomas para que vayan a dar un servicio, a comenzar a articular un sistema nacional de cuidados que yo digo tiene que ser paralelo al sistema nacional de educación y de sanidad. Es lo mismo. O sea, nuestro estado de bienestar, yo me estoy enrollando mucho, ¿no? Acabo. Ya veo que es el último folio y ya no... Sí, pero como voy inventando y metiéndole cosas, bueno. Yo pienso que nuestro estado de bienestar, y aquí las compañeras que llevan más, bueno, que estaban ahí en su momento, nuestro estado de bienestar es un modelo de éxito. Es un modelo de éxito. En pocos años, nosotros hemos tenido que hacer lo que muchos países hicieron en 100 y pico. Es un gran modelo de éxito, pero que ahora tiene una serie de retos que tiene que afrontar. Porque nuestra sociedad se ha vuelto más diversa, más plural,
hay muchísima más gente que viene de fuera y porque llevamos una década y pico de recortes, ¿vale? Y no solo por eso, porque hay dos grandes derechos que nuestro estado de bienestar no los tiene reconocidos, pero no los ha llevado a la práctica. Uno lo ha monitorizado y lo ha dejado en el ámbito privado, que es la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho que tenemos y que está y lo ha delegado en el marco del mercado, del ámbito privado del mercado, ¿vale? Y que tiene que volver a asumir el Estado para poder garantizar ese derecho, porque ahora el mercado no lo garantiza, no lo ha garantizado nunca, pero ahora menos que nunca. Y el otro es el tema de los cuidados, que lo había delegado al ámbito privado, que es un eufemismo para decir a las mujeres, gratis, sin retribución y sin reconocimiento a sus espaldas. Y eso tiene que volverlo a asumir el Estado. Tiene que asumirlo el Estado. Por tanto, necesitamos reivindicar un sistema nacional de cuidados que sea similar, homologable al sistema de salud o al sistema de educación, con los mismos recursos, con las mismas prestaciones que se da a la ciudadanía de garantía de calidad y con las condiciones de trabajo también de garantía de calidad. Por tanto, ahora tenemos oportunidad para irlo construyendo poco a poco. Y este dinero que se sitúa desde el Gobierno tiene que ser un acicate para nuestra acción sindical. Nosotros lo hemos empezado a hacer en Cataluña antes de esto, porque no sabíamos qué iba a pasar, y hemos situado este gran acuerdo, que es un paso adelante importantísimo, la equiparación salarial de los trabajadores del sector de atención domiciliaria, etcétera, 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 de servicios sociales, para que se equiparen con los trabajadores públicos, pero que tenemos que ir más allá. Y yo ya voy acabando. Yo creo que para nosotros, para el feminismo sindical, hay dos cosas que ahora mismo son prioritarias y que las han dicho también las compañeras. Los convenios de sectores feminizados y el tema de la contratación pública. Yo creo que el tema de la contratación pública es una gran fuente de conflictividad, de precariedad y que tiene un claro impacto en las mujeres, porque lo que se externalizan son muchos servicios de atención a las personas donde estamos trabajando mayoritariamente las mujeres. Por tanto, tienen que ser dos objetivos claves de nuestro sindicato. Y ya para acabar, y como me lo he escrito lo voy a leer porque me ha quedado mono. En conclusión, la negociación colectiva feminista no es una especialidad sectorial, es puro sindicalismo de clase mirando de frente a la desigualdad real. Solo disputando la organización del trabajo, los salarios, los tiempos y exigiendo datos desagregados por sexo en cada empresa, lograremos pasar de una igualdad formal a una igualdad real. Si la desigualdad se produce y se sostiene dentro de la empresa, es en el convenio colectivo donde tenemos la obligación de destruirlo. Muchas gracias y a seguir luchando en todas las mesas de negociación. Moltes gràcies, Belén. Y pasamos ahora a la última de las ponentes. Selena, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, por supuesto. Es un honor de verdad estar aquí en la tierrina, pero sobre todo de estar invitada por comisiones en esta escuela de verano y bueno, un placer, por supuesto. Voy a intentar ir al grano. La verdad es que pasar la última siempre es más complicado, ¿eh? Me tenía que haber decidido antes y decir, no, paso la primera y ya está. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, la verdad es que esto me va a permitir también, pues, o lo vais a oír, los desafíos son similares al nivel sindical de manera general, pero para las mujeres es igual que estar en Bélgica, en España o en otra zona de Europa, aunque haya más complicaciones en ciertos sitios que en otros, pero los desafíos son iguales o similares como mínimo. Bueno, empezar diciendo que, porque yo esto lo tengo que recordar a cada vez en Bélgica a menudo, sobre todo cuando nos acercamos al 8 de marzo, decir que la igualdad no es una flor que se regala el 8 de marzo y que se tira al día siguiente. La tenemos que conquistar y defender el día a día en las empresas, en los sectores y, por supuesto, con convenios colectivos. Y, pues, una idea muy sencilla, cuando se habla también de negociación colectiva, pues es ya decir que hoy en día no negociamos por las mujeres, iba a decir. No negociamos por las mujeres, sino que negociamos con la mitad de la clase trabajadora. Cuando hablamos de negociación
colectiva desde una perspectiva feminista, pues la pregunta no es solo cómo integrar más a las mujeres en el sistema existente, sino que cómo transformar este sistema para que deje de reproducir desigualdades entre mujeres y hombres y cómo transformar el sistema para que no crea nuevas desigualdades, porque esto también lo tenemos que tener en cuenta. Para intentar contestar a estas preguntas, porque yo me había hecho ya mis preguntas, Cristina, ya sabes. Bueno, pues voy a desarrollar 3 propósitos muy simples y voy a intentar no ser muy larga. Es que primero, la negociación colectiva no surgió en un mundo neutro y la perspectiva feminista pues tiene un efecto sobre el contenido de la negociación. De segundo, un enfoque feminista de la negociación colectiva se refiere a quienes negocian. Y por tercero, voy a intentar definir, aunque ya lo habéis hecho las dos, qué son los requisitos para tener un convenio colectivo que sea feminista. Primero, la negociación colectiva no surgió en un mundo neutro. Históricamente, lo sabéis, los sindicatos y el sistema de relaciones laborales colectivas se desarrollaron en sectores mayoritariamente masculinos. No los voy a engrenar, que los conocemos todos. El trabajador de referencia pues, se presentaba como universal, pero en realidad ese trabajador era un hombre que trabajaba a tiempo completo, con una trayectoria profesional más bien estable, ininterrumpida, aunque hemos tenido problemas en algunos sectores muy masculinos como la siderurgia y otros, pero bueno, y con pocas responsabilidades familiares en la organización diaria de su trabajo. Las reivindicaciones se centraban en los salarios, la jornada laboral o la seguridad en el trabajo, luchas esenciales, por supuesto, pero lo que pasa es que durante mucho tiempo las realidades vividas por muchas trabajadoras pues permanecieron invisibles. La carga del cuidado de los hijos o familiares, las interrupciones de la carrera profesional, el trabajo a tiempo parcial impuesto, la discriminación, el acoso o la violencia de género en el trabajo. Y entonces esta supuesta neutralidad ha tenido como efecto mantener desigualdades existentes y hacerlas invisibles. Un enfoque feminista nos obliga, por tanto, a plantearnos una pregunta fundamental: ¿quién es visible en nuestras negociaciones y quién permanece invisible? Y es que las mujeres siguen siendo mayoría en sectores esenciales para la sociedad, como por ejemplo, y para las mujeres además, como por ejemplo los cuidados, la limpieza, la enseñanza, el comercio y la asistencia a domicilio. Son profesiones indispensables, pero que durante mucho tiempo han estado menos valoradas y peor remuneradas que otras. Y cuando hablamos, por ejemplo, de revalorización salarial, hablamos también de reconocimiento social. Cuando hablamos de esa clasificación de puestos, hablamos también de justicia. Bueno, a veces os aviso, lo habréis notado, hago traducciones literarias del francés al castellano, o sea que si digo algo mal, me lo levantáis la mano y me corregís sin ningún problema, ¿eh? Y bueno, al oír las camaradas aquí, las compañeras, pues recuerdo los debates en Bélgica sobre las clasificaciones profesionales, porque muchos patrones pretendían que con poner una denominación neutra pues estaba el problema resuelto, ¿no? Y que ya no había desigualdades. Pero cuando analizábamos las clasificaciones de funciones, pues se seguía encontrando una mayoría de mujeres en las categorías peor remuneradas. Porque se ha dicho, pero lo voy a repetir, porque las competencias que a menudo se asocian, porque se siguen naturalizando esas competencias, se asocian a los trabajos que ejercen las mujeres, seguían estando infravaloradas y siguen en ciertos sectores infravaloradas, como por ejemplo el cuidado, la capacidad de escuchar, la organización, la polivalencia, la destreza o precisión, te he oído usar ese término antes, y la gestión también de las relaciones humanas. Y entonces, por supuesto, dar un nombre neutro a un puesto no basta si se sigue subestimando el valor del trabajo asociado a él. Otro ejemplo es el ejemplo de la salud laboral. Durante mucho
tiempo, y todavía tenemos que curar ese tema, los riesgos laborales se han planteado y se siguen planteando partiendo de los trabajos masculinos. Sin embargo, pues los trastornos musculoesqueléticos en el sector, por ejemplo, de la limpieza, el síndrome del túnel carpiano entre las cajeras, o también los efectos de la menstruación o de la menopausia, pues se siguen ignorando. Ahora en Bélgica estamos firmando los primeros convenios colectivos que tienen en cuenta los problemas de salud que están relacionados con la peri y la menopausia. Ahora bien, para concluir sobre este punto, lo que no se ve, pues no se tiene en cuenta, y lo que no se tiene en cuenta no está protegido. Entonces, la negociación, desde una perspectiva feminista, ha permitido y debe seguir permitiendo dar visibilidad a las realidades de las mujeres para que se tengan en cuenta y se puedan solucionar sus problemas en los colectivos de trabajo y fuera de los colectivos de trabajo, por supuesto. De segundo, decir que un enfoque feminista de la negociación colectiva pues no se limita únicamente al contenido o a los contenidos, también se refiere a quienes negocian, quién se sienta alrededor de la mesa, quién establece las prioridades, quién decide qué es importante y qué es secundario. Durante mucho tiempo estuvimos infrarrepresentadas en los foros donde se toman las decisiones sindicales, y la FGTB hemos llevado años y seguimos trabajando para cambiar esta realidad. Hemos cambiado bastantes cosas, pero quedan cosas que, bueno, la lucha sigue. Eso por cierto. Desde la Carta de Integración de la Perspectiva de Género, firmada en el 2004 por los 3 sindicatos belgas, el objetivo es de hacer que la cuestión de la igualdad sea una responsabilidad colectiva de la organización sindical y no una cuestión reservada a unas pocas militantes. El objetivo es pasar de una política de igualdad a una cultura de la igualdad mediante un enfoque que sea transversal, garantizando al mismo tiempo una mayor y más real representación de las mujeres en todos los niveles de la organización. Voy a coger 2 ejemplos. Cuando llegué a la FGTB en el 2006, teníamos que luchar, y lo tuvimos que hacer durante bastantes años, teníamos que luchar para que cada análisis, campaña, proyecto reivindicativo, tenga ese enfoque de las gafas violetas, como se mencionaba ayer, y para que se incorpore la perspectiva de género. Hoy en día, en la organización, es que ya no hacemos la pregunta, es algo que lo hemos integrado y lo tenemos integrado de forma automática, pero quedamos con el ojo abierto porque si alguno se falla en el ejercicio, porque bueno, también podemos tener algún fallo de vez en cuando. También hemos modificado, por supuesto, nuestros estatutos, y que nos guste o no, pues tuvimos que poner cotas de participación en los órganos de decisión de política sindical, y como mínimo pues tenemos la obligación de tener a 1/3 de mujeres en todos los órganos de decisión. En algunos sectores tener 1/3 de hombres, porque en muchos sectores pues la mayoría son mujeres, y entonces bueno, hay que también tener eso en cuenta. Pero bueno, y tenemos que seguir avanzando, por supuesto, hacia la paridad. Esta evolución es importante porque de verdad la presencia de las mujeres pues va a transformar las prioridades que se van a incluir en la agenda de negociación. Y en este sentido, la historia sindical nos ofrece un ejemplo para mí, bueno, para nosotras creo que extraordinario. Es el de la huelga de las trabajadoras de la Fábrica Nacional de Armas en Bélgica en el 66. Bueno, durante 12 semanas, 5.000 trabajadoras se movilizaron en el 66, repito, se movilizaron para conseguir la igualdad salarial. No esperaron a que les dieran la palabra, no pidieron permiso a nadie, ni al patrón, por supuesto, ni al marido, ni al sindicato.
y los sindicatos tuvieron que seguir, y el movimiento sindical tuvo que seguir la lucha de esas mujeres, y esa lucha hizo historia en Bélgica, pero en toda Europa, porque se ha conseguido imponer el concepto de trabajo de igual valor y de igualdad salarial. Y bueno, esto pues nos recuerda algo esencial, que los avances en materia de igualdad pues nunca nos los han regalado. Hemos tenido que conquistarlos y pues luchando. Y aún vamos a tener que seguir la lucha sobre diferentes temas, que sea la transparencia salarial, por la revalorización de las profesiones asistenciales, por la lucha contra la violencia de género en el trabajo o el acoso sexual en el trabajo, que sigue desafortunadamente muy importante como fenómeno, por un mejor reparto de las responsabilidades familiares para servicios públicos o más servicios públicos de cuidado a las personas dependientes, y también para carreras profesionales que no penalicen a quienes cuidan de los demás, que sea hombre o mujer además. Y sobre los requisitos para tener un convenio colectivo feminista, los habéis mencionado, así que los voy un poco a resumir. Pues para tener un convenio colectivo que sea feminista hay que incluir varios elementos: el diagnóstico preciso de las desigualdades, datos desglosados por género, objetivos medibles, medios concretos, mecanismos de control, porque si no los tenemos, pues terminan a lo mejor el convenio termina en un cajón y ya se olvida de él, y sobre todo la participación real de las trabajadoras, porque son ellas que conocen lo mejor su realidad de trabajo y de vida. Y bueno, a menudo hablamos de igualdad como si la cuestión ya estuviera superada, pero sabemos todas y todos que no. Y sobre todo que cuando se ve que en Europa y también por otras partes del mundo, pues estamos viendo resurgir discursos que nos quieren reenviar al papel tradicional que nos querían asignar, que cuestionan las políticas de igualdad o que consideran las cuestiones de género como algo secundario. Y entonces, en ese contexto, pues la negociación colectiva sigue siendo una herramienta indispensable. Y bueno, ya, sí, para terminar, dos cosas. Una negociación colectiva feminista no consiste en añadir un capítulo sobre mujeres al fin de un convenio colectivo. Consiste en examinar el convenio en su conjunto con los ojos de aquellas mujeres que durante demasiado tiempo se han invisibilizado. Y se basa también en una convicción muy sencilla, la verdad, es que la igualdad tampoco es un complemento o un accesorio del sindicalismo, es una condición para su futuro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Selena. Ana, quería hacer alguna puntualización, si Belén quieres decir alguna cosa. Muy breve, no, al hilo de lo que comentaba Belén, del acuerdo que han alcanzado. En el País Valencià alcanzamos un acuerdo en 2023 de homologación de las condiciones salariales y de jornada del personal, que sobre todo son mujeres, en servicios sociales, de esos que están privatizados, con respecto a homologarlo con respecto a las personas funcionarias en la parte pública. Lamentablemente, al no tener una estructura que emane de una norma estatal o algo parecido, pues llegó en mayo del 23 el Partido Popular y Vox y dijeron, fuera. Yo paso de cumplir este acuerdo y tal. Por eso por eso es tan importante que los trabajadores y las trabajadoras votemos progresismo para ganar en derechos, por un lado, y por otro, que podamos seguir exigiendo que esa estructura, ese sistema nacional que comentaba Belén, se homologue a lo que sería sanidad y educación. Y solo para la reflexión, que es algo que me pregunto mucho. Nadie se ha atrevido, que yo sepa, a calcular lo que las mujeres hemos aportado económicamente a lo largo de la historia en materia de cuidados. Nadie.
las mujeres hemos puesto un pastón en la sociedad y en la economía. Un pastón. Si algún economista de estos reputados y tal se atreviese, me encantaría ver los datos de lo que hemos aportado. Y lo dejo ahí para la reflexión. Gracias. ¿Te animas? Yo, bueno, a mí si me dais el micro, Te lo corto, porque con lo que me mola. No, yo muy de acuerdo en una de las cosas que situabas, ¿no? Que estén las mujeres en los espacios de negociación realmente ha supuesto un cambio, porque aportas una mirada diferente al final de tus vivencias y de tus desigualdades que tú vives en persona, ¿no? Entonces yo creo que eso es un cambio sustancial, ¿no? Y ligado a eso, la otra cosa que decías tú también es la participación de las personas trabajadoras en la articulación de su conflicto. Yo creo que esto es muy importante, porque al final un acuerdo de estos pierde fuerza si te viene el gobierno de turno facha y te lo deslegitima. Pero si tú tienes a la gente organizada en la calle, liándole tan ganas mañana, tarde y noche, les cuesta más sacártelo. Yo también lo digo porque lo que nos viene ahora, y no quiero ser agorera, será complicado. Por tanto, nosotros tenemos que volver a los espacios bipartitos de negociación para reforzar nuestras cosas. Porque el ataque que vamos a tener las mujeres trabajadoras, los sindicalistas y las personas trabajadoras en general va a ser importante. Entonces, lo tenemos que defender en el espacio que nosotros tenemos propio y en el que nosotros podemos construir arquitectura de derechos, que es la negociación colectiva. Entonces, eso significa tener a la gente y el músculo sindical absolutamente ejercitado y en marcha. O sea, nosotros no podemos hacer negociación colectiva como quien hace churros. Así de claro. Y yo esto lo siento, soy muy crítica. Y yo sé que en algunos espacios del sindicato se negocian convenios, allí pues un poco las personas que están. No, tú tienes que llevar la negociación colectiva con la participación directa de las personas que están y tienen que protagonizar el conflicto. Primero porque le da mucho más sentido a las propuestas que tú haces y eso es más reflejo de la problemática real que pretende dar respuesta a ese sector. Y segundo, porque es la única manera en tiempos como los que nos vienen de tener el músculo sindical para poder hacer de parapeto a los recortes o a los ataques que nos van a venir en este aspecto. Por tanto, yo creo que esto lo tenemos que ejercitar. Bueno, a ver, la organización tendremos que dejarlo aquí. Tenemos la oportunidad en pasillos y estas cosas de hacer las preguntas correspondientes y los comentarios y agradeceros a todos y a todas pues, la atención que habéis tenido en esta mesa y, por supuesto, a las tres ponentes. Gracias.